buenos días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, varios libros hoy en el programa. Uno muy interesante que no es un libro en papel, sino un libro digital. Vamos a hablar de un libro digital sobre el año 73. No solo se cumplen 40 años de la recuperación de la democracia este año, también se cumplen 50 años de un año muy movido en todo sentido, cultural, políticamente, como fue 1973. Vamos a hablar de ese libro, vamos a hablar también un poco de jazz, nunca hablamos acá de jazz, un personaje como Louis Armstrong, con Sergio Pujol, un gran experto en temas de música, que ha escrito ¿Por qué escuchamos a Louis Armstrong? Él va a estar en el último bloque. Y vamos a empezar con Oscar Barney Finn, que no es que dirigió ninguna obra de teatro, sino que publicó un libro ahora. Las Moradas se llama, y es un libro sobre Beatriz Guido, que fue muy amiga de Barney Finn. Este año se recordó tanto a Beatriz Guido, ¿no? Por los 100 años del nacimiento. Todas estas escritoras olvidadas y ahora recuperadas. La primera en la lista la pongo a Beatriz Guido porque se publicaron, se reimprimieron varios de sus libros, se reeditaron varios de sus libros. Yo pude publicar nuevamente la biografía en Las Olvidadas, salió un libro también de José Miguel Onaindia. Pasaron muchas cosas alrededor de Beatriz Guido y ahora Barney Finn con su libro Las Moradas. Vamos a un pequeño informe sobre Guido y charlamos con Barney Finn. Ahí empezamos. Beatriz Guido nació en Rosario en 1922. Miembro de la llamada Generación del 55, fue una de las novelistas más leídas de su época, con títulos como La Casa del Ángel, La Caída, Fin de Fiesta y El Incendio y las Vísperas. Además, fue pareja del gran director Leopoldo Torre Nilsson, con quien colaboró en muchos de sus films. Murió en Madrid en 1988, mientras se desempeñaba como agregada cultural del gobierno de Raúl Alfonsín. Bueno, acá lo tengo, Las Moradas de Oscar Barney Finn, para culminar el año de homenajes a Beatriz Guido, 100 años de su nacimiento. Bueno, el 13 de diciembre culmina este centenario. Y la verdad que, bueno, vos estuviste también en el comienzo de todo, porque nos juntamos en casa, amigos, es decir, gente que estuvo alrededor de Beatriz, y decidimos que no fuera un año más, que ese centenario cobrara su valor, su peso. Sí, son 100 años. Y aparte en un momento de rescate de muchas escritoras, ¿no? Pero hemos trabajado en este caso unos cuantos. Y vos fuiste un poco pionera al sacar tu libro, luego apareció homenajes que se hicieron en San Martín, apareció Onaindia, que hizo una investigación muy interesante junto a Diego Sabanés, y aparecieron las reediciones de las obras, que en definitiva... Unas cuantas, El Incendio de las Vísperas primero, que lo editó Random, después salió los cuentos por el Fondo de Cultura. Y estaba anunciado Fin de Fiesta por Eudeva, pero no salió. Creo que va a salir. Espero que sí. Yo me encontré con el responsable de Eudeva los otros días en una reunión y le pregunté a Quevedo, me dijo que sí, que va a salir. Y a mí me entusiasma eso, porque es una gran novela. Sí, Fin de Fiesta, sí. En el interín, es decir, yo dije, bueno... No me di cuenta cómo me senté y escribí y surgió esto que se llama Las Moradas, pero que se refiere indudablemente a 6 estaciones en la vida de Beatriz. Claro. 6 estaciones vistas a través de la amistad, del afecto, del cariño y de toda esa gran ayuda que yo recibí de ella y de Leopoldo a través de, ¿qué te puedo decir? 60 años. Sí, seguramente. Más o menos. Qué bárbaro. Pero nada, me dio placer. Pero entonces, es original porque está basado Las Moradas en las casas. Beatriz Guido con Torre Nilsson, que tenían una vida tan movida y por ahí económicamente estaban espléndidos y después estaban muy mal, idas y vueltas, apostaban constantemente en el juego, en las películas, en todo. Entonces tuvo casas muy diversas. Y Barney se basa para marcar las distintas etapas, las distintas casas. Exactamente. Que son como un disparador. Empiezo un poco... Yo transité mucho el tema de las casas con Bachelard hace mucho tiempo.
Y eso me quedó como una impronta en las cosas que he buscado. Y cuando he tocado otros temas, como puede ser cuando analicé la obra de Luis Zaslavsky en el librito que sacó, no me acuerdo quién la sacó en ese momento, ahí también las casas eran importantes. Y las casas en Beatriz son importantes. Y a mí me interesa eso. Entonces, bueno, pensé en todas las veces que yo lo había visto. Y entonces, cuando lo terminé, me di cuenta que estaba hablando del tiempo, pero claro, del paso del tiempo, pero por supuesto, y las de la etapas. Evolución de la vida de ella, porque una cosa fue lo espléndido con Leopoldo, la vida del cine. Otra cosa fue cuando entró el éxito y los equipos fueron cada vez más grandes y la escritura de Beatriz se redujo un poco. Y cómo fue el final sin Leopoldo, el final... Los últimos años. No sé, quiero decir que era penoso ver que dos personas que se habían sostenido y se habían querido, ahí estaban despidiéndose, ¿me entendés? Porque la búsqueda de la solución al estado que tenía Leopoldo fue algo que Beatriz peleó. Terrible. Y entonces me consta, yo escribí sobre eso. Terrible. Sí. Y ella le ocultaba a él la enfermedad que tenía. Pero se cargaba con todo el peso. Y después tuve la suerte de estar muy cerca de ella después de la muerte. Hicimos un viaje a Brasil, a la Fundación Álvarez Penteado, y ella me pidió que hiciera la primer charla sobre Leopoldo con Leopoldo ya ausente. Y mirá, a mí eso me significó mucho afectivamente. Y además comenzó ahí un proyecto que después no se realizó, que fue Chocolates Uberales, que es algo que... Eso que es un cuento de Beatriz Guido, que está en el libro que hablábamos, que se reeditó ahora, del Fondo de Cultura Económica, está este cuento. Exactamente. Chocolates Uberales. Y bueno, ¿Y qué iban a hacer? ¿Una película? Una película. Lo intentamos primero con Néstor Tirri, después con Dodi Scheuer, y terminamos peleando 10 años para que se concretara. Y ahora no he abandonado la idea de hacer el documental ficcional, decir que las situaciones que estamos, programar ese tipo de producciones es un poco difícil, pero lo vamos a hacer con paciencia, como todas las cosas. Un documental sobre Beatriz Guido. Un documental sobre Beatriz, para lo cual lo he dejado un poquito de lado ahora, porque la verdad que el teatro me lleva mucho tiempo. Es decir, elaborarlo, trabajarlo. Y esto también me llevó su tiempo, porque bueno, por supuesto. Yo quería que digamos, estéticamente fuera una cosa, conseguí está muy bien. ¿Se va a conseguir en las librerías este libro? Va a estar en las librerías Cúspide. En las librerías Cúspide. Y lo edita Prisma, lo editamos juntos. Ella y yo. Pero fundamentalmente también los libros se hacen con el apoyo y la ayuda de muchos. No es solamente uno le escribe, que no es poco, pero luego hay una serie de ayudas, de decisiones, de cosas que te impulsan mucho más. Y en este caso yo se le dedico a una queridísima amiga que acaba de partir, vos también la has conocido. ¿Cómo que no? Es Blanca Igartúa. ¿Cómo no? O sea, estoy evocando a Beatriz, pero también estoy dedicándole a Blanca, porque ha sido uno de esos seres que uno encuentra en la vida no muy frecuentemente. Y estas cosas hay que destacarlas. Sin duda. Así que bueno, ahí estaremos presentándolo, viendo cómo va. Y yo creo que lo que tiene es una carga de sentimientos. Mira, esto me lo decía Leonor Benedetto, que lo leyó, y que se enganchó por eso, por los sentimientos. Y yo creo que hoy lo que nos maneja la vida son los sentimientos, más allá de cualquier otra especulación. Vivimos en un mundo muy inhóspito, muy inesperado, y entonces uno tiene que saberse proteger, saberse cubrir, no bajar la guardia nunca, pero yo soy de los que tiene buena energía siempre. Y esto lo digo y trato siempre de transmitirlo, porque estas cosas también pueden transmitirse. Y las obras, las concreciones de las obras, son caminos que te permiten demostrar que siempre todo eso es posible. Y entonces, bueno... Vos pones mucha energía en todas las cosas que haces, vamos a decir la verdad. Pones mucha energía en todas. Es decir, yo cada vez que vengo a este estudio, que te encuentro, que veo a toda esta gente,
siempre pienso en todo lo que significa en mi vida, lo que ha significado. Has trabajado mucho en este canal. Muchísimo. Y lo que ha significado la televisión. Nosotros en esa época logramos un premio internacional, como era el del Festival Europeo en Biarritz, compitiendo con la televisión alemana y española, con un producto que hicimos acá. ¿Qué era? ¿Qué producto? Muchacho de Luna. Muchacho de Luna. ¿Año más o menos? 86. Año 86. Y sacamos muchísimos. Y yo agradezco mucho al archivo Prisma que tiene el canal. Sí, donde se encuentran que ahora muchas lo está cosas. sacando como para que ese material, que es un patrimonio del canal, no se pierda. Sin duda. Y además... Vos hiciste acá adaptaciones de cuentos de Manucho Mujica Lainez. No totalmente. sé si Y lo hice por el apoyo de un equipo profesional que no bajó nunca la guardia y que siempre estaba ahí atento a seguir, porque yo pedía jornadas extras, pedía mucho tiempo y nunca lo tenía, pero en ese tiempo que me daban surgía lo mejor. Entonces yo creo que cada vez que vengo aquí, que recorro estos pasillos, veo eso. Pero además estamos frente a un edificio que hoy ya es un edificio histórico que corresponde a la obra de un arquitecto fundamental, que es Viñoly. Sin duda. Entonces yo creo que también el tiempo transcurrido, más allá de las gestiones, es muy importante y es un lugar que habla de identidad. Es lo que yo decía acá la semana pasada. No es cuestión de cerrar las cosas, es cuestión de mejorarlas, de hacerlas mejores. Yo creo que todas las cosas se pueden rever. Todas. Indudablemente hay cosas o hay críticas que nadie puede negarlas. Yo creo que sería muy torpe. Hablo del lugar que sea, hay para ver. Pero también hay mucho para construir. Pero por eso, hay mucho que se ha hecho positivo. La solución no es cerrar, clausurar, sino cambiar, mejorar. Exactamente. Y entonces, bueno, yo desde ahí digo que siempre que vengo tengo una palabra para la gente, porque encuentro calidez, encuentro una casa. Acá están una todos, casa amiga, están todos muy angustiados. Y una casa donde todo el mundo está siempre dispuesto a dar la mano y a trabajar y a hacer. Casualmente, lo que encontrás mucho es que en estos estados demandan hacer más cosas de aquellas que a veces se le permite. Entonces, bueno, toda mi adhesión, ¿cómo no voy a tenerla para toda la gente de este canal? Y tratando juntos sumarme para que las cosas se sepan preservar. Y si hay que hacer los cambios, porque siempre hay cambios, y ahí, bueno, es la consecuencia lógica del acontecer, ¿no? Entonces hay que también saber cómo verlo, cómo negociarlo y cómo, de alguna manera, preservarlo. Ojalá se escuche todo esto, ¿no? Yo creo que Ojalá sí. Yo creo que sí. Yo creo que hay que ser razonable. Lo que no se puede ser irracional. Lo que no se puede ser violento en sus decisiones. Es el análisis, es el acompañamiento de eso lo que nos da. Lo demás no creo que nos ayude. Así que bueno. Gracias por tus palabras. Digo una cosa, ¿las obras cómo siguen, ya que estamos acá? ¿El diccionario sigue? El diccionario sigue. Todavía tenemos una función mañana. Ah, bueno. No, mañana es la última de esta temporada, con ese equipo maravilloso. Marta Lugos es una gran Pablo actriz, Maini, Roberto Mosca, Alberto Tepper con el Teatro El Tinglado, que nos sostiene después de tanto tiempo, Flor Laval, que es una asistente de oro. Y por otro lado estamos con lo que vamos a hacer probablemente con Muchacho de Luna. No sé si vamos a ir a Mar del Plata o lo haremos en los jardines del Museo Fernández Blanco. Que ya se hizo, ¿cuándo fue? ¿El verano pasado? El verano pasado, que anduvo muy precioso bien. Fue y eso. Buscando nuevas cosas en escritura, en proyectos. Todas las cosas requieren tiempo. Y ya lo veré, porque yo también tengo un camino personal y elijo de una manera muy especial mis temáticas, mis equipos, mi forma de trabajo. Entonces estoy un poco como apartado del camino que transita la mayoría. Entonces eso a veces, en estos momentos, cuesta un poco más. Bueno, estamos acostumbrados a que las cosas cuesten mucho. Por lo pronto acá están Las Moradas, de Oscar Barnefin, un libro
recordando a Beatriz Guido. Yo quiero decirte que hay dos cosas. Yo quiero agradecer mucho a Graciela Escarlato, que es quien está al frente de la editorial, y a Leandro Correa, que hizo esa diagramación. Y Leandro es uno de los que nos ha bocetado siempre nuestros afiches y programas de teatro. De teatro. Y está muy linda la tapa. Es una adquisición. En realidad quedó lindísimo el libro. Y bueno, todo lo que sea Beatriz Guido lo hemos hecho este año, lo hemos recordado de todas las muchísimo. Y además te ha ido muy bien con tu libro. Sí, pero ya Beatriz Guido, una de las olvidadas ya no es. Este año se habló un montón de Beatriz Guido. No, pero dejó de ser una de las olvidadas. Pero casualmente hay tanta otra escritora. Yo creo que es maravilloso lo que ocurre hoy con las mujeres y la literatura. Bueno, la semana pasada acá recordamos a Luisa Mercedes Levinson y siguen apareciendo. Bueno, pero casualmente yo lo que creo es que hoy hay una movida importantísima de escritoras. Es impresionante, se está reivindicando. Que a mí me gustan y que las he leído, como Mariana Enríquez, Samantha Shewin. Estamos hablando de las más jóvenes. María Gainza. Toda esa literatura yo la leo porque eso es lo que te renueva continuamente. Es decir, podés tomar alguno de estos textos también, capaz que se te ocurra alguna adaptación. Pero vos sabés que ellas también lo que encontrás, es decir, hay cosas de Beatriz Guido y hay cosas de Silvino Campo que bien podían ser hoy firmadas con ese nombre y nadie se daría cuenta de ciertos cambios que tiene esa literatura. Pero sin duda. Pero también hay en el pasado otras mujeres que yo he aprendido a leer y que me gustaría que hoy estuviesen un poco más ayornadas, ¿me entendés? Es decir, Sara Gallardo o Elvira Orfé, me han parecido de primera en sus escrituras. Lo son, pero a veces no están muy tenidas en cuenta. Bueno, cada vez más te voy a decir, cada vez más. Yo estoy ahí siempre en el Museo Fernández Blanco, y siempre tengo presente la literatura de Nora Lange. Sí, bueno, todavía no se la recuerda tanto. No. La próxima será Nora Lange. Gracias, Oscar, gracias. Gracias a vos. Y recuerdo que está entonces Las Moradas, el nuevo libro de Oscar Barney Finn. Y me voy al corte, enseguida volvemos. Bueno, este año se habla tanto de los 40 años de democracia, tanto, que se olvida otra cosa importante, que se cumplen 50 años del año 73, y salió ahora un libro que se llama justamente así, el 73 cuando todo cambió. Me pareció muy interesante recordar también este aniversario. No tengo el libro en mis manos, porque este libro está en ebook solamente. Acá está Patricia Kolesnikov, que es la responsable de todo esto, y nos va a explicar por qué. Porque uno está tan acostumbrado. Ella se trae la tablet. Sí, porque lo leo en la tablet. Claro. Se puede leer en la tablet o en el teléfono o en la computadora. No hace Totalmente, falta... así lo leí yo. Pero digo, uno está acostumbrado todavía a leer en papel. Y yo cada vez menos. Te digo que leo todo en digital. Me pasé de bando. Porque ahora estás trabajando en una editorial digital. Sí, pero incluso desde antes. Creo que estoy trabajando en la editorial digital porque ya era una lectora digital. Como bueno, fanática. Silvana Boschi también nos acompaña porque vos fuiste... hay varios autores en este libro, ¿no es cierto? Sí, es un libro con varios... la mirada de varios autores de acuerdo a los temas. Y bueno, con Patricia la idea fue englobar todo este año que fue intenso. Pero qué intenso fue. Que pasó de todo, como decimos en la introducción, que hubo 4 presidentes, que era el final. Bueno, habrá jóvenes que no se acuerdan. Sí, bueno, yo porque lo viví. Era el final de la dictadura de Lanusse, venían 7 años de dictadura, hubo 3 años apenas de democracia hasta el golpe del 76. Exactamente. Y este era el primer año de ese retorno de la democracia, que además volvía Perón después de 18 años de exilio. Gana las elecciones Cámpora con el 49% de los votos, Cámpora, Solano, Lima. Después, cuando vuelve Perón, ocurre la masacre de Seiza, que ahí le dedicamos también bastante con Patricia en el libro. Sin duda. El 20 de junio del 73 asume un presidente interino que era Lastiri, y después gana Perón Perón Isabel con casi el 62% de los votos. También el hecho histórico, primera vez una mujer integrando la fórmula presidencial. Y bueno, y ya fuera del año, al año siguiente muere Perón. Y al año siguiente muere Perón, y ya él vuelve enfermo. Lo que pasa que, bueno, todo el peronismo demanda
el liderazgo de él. Sin duda. Matan a Rucci a los 2 días de las elecciones. Eso, Eduardo Ulicino, que hace una de las notas políticas, el libro no es solo político, ¿no? Vamos a hablar de todo. Eduardo Ulicino va a postular que el año empieza en marzo con las elecciones y termina en julio del 74. Cuando muere Perón. Claro. Que si uno piensa el 73, no calendario, sino razonado, es así, ese periodo. es eso. Claro. Han convocado a varios autores especialistas en distintos temas. También se habla de lo que pasaba en el mundo en ese momento. El 73 es el año del golpe de Estado en Chile, ¿no es cierto? O sea, la cantidad de eventos es impresionante y están todos analizados en el libro. Y también hay un capítulo largo que me gustaría referirme a eso, sobre la situación de la cultura, ¿no? Sí, en realidad hay 3, porque hay uno que es en general como los libros y el arte, hay uno sobre cine, sí. Hay, en realidad 4, No, hay uno más, sobre hay televisión música, y hay uno sobre música. El rock, ¿no es cierto? Ese es nuestro palo, así que vamos por ahí mucho. Vamos mucho por ahí. Empieza la cosa con la publicación y prohibición de Buenos Aires Affair de Manuel Puig. Sí. Ustedes todo lo que quieran agregar lo agregan acá, ¿no es cierto? Sí, vuelve también Cortázar a publicar el libro vamos de por Manuel. partes, hablemos un rato de Manuel Puig primero, después hablamos de Cortázar. La obra es secuestrada por pornográfica, Manuel Puig además recibió amenazas de muerte de parte de la AAA, lo cual se tradujo en su exilio mexicano. Se fue y nunca más volvió Manuel Puig a la Argentina. Llegó a tener un éxito internacional extraordinario. Se filmó El beso de la mujer araña, fue musical. Bueno, Boquitas Pintadas, ¿vos te acordás lo que fue? Antes, anterior, Boquitas Pintadas. Ya tenía, ¿cuál fue el primer libro de Manuel Puig? La traición de Rita Segato. Y después Boquitas Pintadas. Ahí sale de Buenos Aires Affair y sufre esta prohibición, ¿no? Claro, que bueno, igual es un libro ya como más internacional, ya con una perspectiva más vanguardista y más, ya desde el título. Es un título que se entiende en todas partes, no hace falta. Totalmente. Boquitas Pintadas es más difícil de traducir. Esto se lo estoy robando a Piglia, que lo escuché en unas clases. Pero tiene razón. De Piglia, sí. Pero tiene razón. Y además inaugura todo ese estilo del diálogo cotidiano, las conversaciones domésticas que crean esos personajes. Pero fue expulsado de este país, ¿no es cierto? Sí, Manuel Puig. Él ya era discriminado por gay, tuvo ya desde toda la vida. Pueblo, ¿no? Como pensá que Boquitas Pintadas pasa en lo que él llama Coronel Vallejos, que en realidad es General Villegas, que lo degrada. Para su novela le baja el rango. Le pone coronel. Le baja el rango y bueno, yo alguna vez hice trabajo de campo ahí y hablando... ¿Fuiste? Sí, fui unas cuantas veces y hay gente que lo rescató y lo valora mucho. Hay una bibliotecaria, Patricia Barllero, que lo hay un puso documental, yo vi eso con la bibliotecaria. Exacto, que vive ¿Vos en su trabajaste casa. ahí? No, yo no trabajé ahí, yo solo lo vi. Ella ahora vive en lo que era, se compró la casa donde vivía. Pues. ¿Ella lo compró? Sí, y ahora vive ahí, pero también hablé con gente que me dijo cosas como, era un chico que no jugaba con barro. Claro. Porque no me olvido de esas frases. Sí. Además uno ve las distancias con algunas cuestiones que ahora por suerte están superadas, pero por ejemplo nombrábamos recién el tema de la discriminación con Puig, también la censura, porque por ejemplo se estrenó, estando ya en democracia, El último tango en París, o creo que se estrenó un día en esa época, en el 73, y a las 2 semanas la prohibieron. Pero sí, bueno, y la gente se cruzaba a Uruguay a verla, para ver una película que ahora no nos parece. Yo que tengo unos cuantos años encima, viví todo eso, pero me lo acuerdo, pero como vivencia personal. Claro. Antes de seguir adelante, quiero decir que en el Museo del Libro y de la Lengua ya se inauguró una muestra dedicada, se llama así, de Buenos Aires Affair 50 años, el que la quiere ir a ver, ahí al lado de la Biblioteca Nacional. Bueno, como recién decía Silvana, Cortázar llega a Buenos Aires en el año que vivía en París, llega a Buenos Aires en el 73 para presentar su novela El libro de Manuel. Una novela muy política. Sí, claro, una novela más política, muy criticada. Muy criticada. Dicen que era como Rayuela en clave política. Claro. Tenía algunos recursos literarios muy originales. Yo me acuerdo que aparecía
el texto y arriba en una letra más chiquita el pensamiento, claro, ¿no? de la persona. Bueno, todo eso era revolucionario en ese momento. O notas de diarios, transcriptas, claro. También. Sí. Claro, innovador como era Cortázar. Él dijo que lo quería presentar en un sindicato, que no quería ir a ninguna librería. Ni nada. Tuvo intención como de dejarle los derechos. Sí, los derechos de autor a los presos que había en esa época de Lerp y de Montonero. Y por fue, eso, de estaba hecho, todo que fue a la altamente cárcel. Politizado, ¿no? Al final es el signo del la año, ¿no? Y de la época. A todo donde vamos. Sí, conduce a claro, esa el otro día que publicamos una nota sobre el capítulo musical y para la nota yo le cambié un poquito el título y le puse política hasta que se ponga el sol. Porque claro, claro, era así. Yo todo esto lo tomo del libro, ¿no es cierto? El libro que publicaron las chicas. El 3 de mayo salió que lo imprimiste. Por supuesto, yo voy al papel, perdón, pero todavía no me animo a venir acá con la tablet. El 3 de mayo salió a la calle el primer número de la revista Crisis, dirigida por Eduardo Galeano. Colaboraba Haroldo Conti, desaparecido en 1976, ilustraciones de Hermenegildo Sabat. Y ese mismo año, toda información que saqué de acá, porque me gusta, porque está todo, uno recuerda, se publica el caso Satanowski de Rodolfo Walsh, también un libro altamente político. Tomás Eloy Martínez publica La Pasión según Trelew, y Quino deja de publicar Mafalda ese año. Ya Quino me dijo a mí, lo dijo acá en este programa, ya había cumplido su ciclo Mafalda, a él no le interesaba seguir ya la situación política, etcétera. Deja de publicar Mafalda. Y parece que no hubiera dejado nunca, porque ante cualquier cosa que pasa encontramos alguna tira que nos sirve. En estos días es impresionante, aparecieron todas tiras nuevas. Osvaldo Soriano publica su primera novela, Triste, Solitario y Final. Todo esto pasó este año. Todo eso. Creo que no me olvido de nada importante. Sí, la televisión también con la serie. Ah, no, yo para terminar con los libros. Con los libros. En cine. Sí. Fabio, que además Fabio había participado en el acto de la Vuelta de Perón, ¿no? De la Vuelta de Perón. Fue uno de los organizadores. Fue uno de los organizadores. Estrena su película Juan Moreira, que fue un éxito impresionante en ese momento. También política. Y, como bien recuerdan en el libro, se pueden exhibir La Hora de los Hornos, que estaba prohibida, de Pino Solanas y Getino, y Operación Masacre de Jorge Cedrón, la novela de Rodolfo Walsh, que había sido filmada en la clandestinidad. Y bueno, miren quiénes trabajan: Norma Leandro, Carlos Carela, Walter Vidarte, Víctor Laplace. Trabajaron todos en Operación Masacre. Parece, no sé, que habláramos hace 50 años. Mira, yo también leo, porque no me acuerdo todos los títulos, obviamente. Pero también acá Diego Lerer, que hace el capítulo de cine, cuenta que para los Oscar ese año está El Exorcista, Gritos y Susurros, El Golpe. Digo, uno piensa... ¿El Golpe cuál era? ¿Te acuerdas unos que era... ¿Con Steve McQueen? No, yo creo que era con Robert Redford. Robert Redford. Sí. Era como de una estafa. Pero yo me acuerdo, yo era chica, no me dejaban entrar, no soy tan chica, pero en el 73 no podía entrar todavía a las películas prohibidas para menores de 18, eso existía. Pero me acuerdo, esas eran las películas del momento. Icónicas. No, pero que se vieron cosas que habían estado prohibidas. Último tango en París, que fue impresionante. Cada uno de esos daría para un libro, porque son muchas historias, que yo ahora no me las voy a acordar bien, pero por ahí se dejaban ver unos días, después se prohibía. Qué estado del mundo que producía todo eso, ¿no? Y bueno, mucha gente iba al Uruguay para ver las películas. Duró unos meses Cámpora, después volvió Perón. Fue un año muy movido, de verdad. ¿Cómo se les ocurrió? Porque no vi que salieran muchos libros sobre este tema. Bueno, y es un tema. Estamos trabajando, voy a volver un poquito atrás, estamos con una editorial que se llama Leamos, que está, de alguna manera es una continuación de lo que fue Indie Libros, que era una editorial dependiente de Baja Libros, que es un sitio de ebook. ¿Eso no existe más, Indie Libros? Indie Libros, el sello, no, ahora es Leamos, o sea, todo es Leamos, y entonces es algo raro, porque es una editorial de libros electrónicos y también una sección de libros de Infobae, que está vinculada al sitio de venta de ebooks Baja Libros. Sin embargo, o sea,
recomiendan libros, entrevistan a autores, editan libros y también venden libros. Sí, libros que nosotros recomendamos, entrevistamos, no necesariamente son nuestros, son los libros los mismos que hablamos acá en el programa. Las novedades, uno que uno se acuerda por un aniversario, uno que uno se acuerda por una asociación, lo normal de una sección de libros. Sí. Y se pueden bajar gratis algunos, claro, como este. Pero este se baja gratis. Sí. ¿Qué hay que poner? El que lo quiere bajar, ¿qué hace? Tiene que entrar a bajalibros.com y ahí lo va a ver. O sea, lo ve. Sí, hay algo que se llama Biblioteca Leamos. Todos los libros de Biblioteca Leamos son gratis. Son libros digitales gratuitos. Algunos los hemos producido así, como es un libro completamente original. A veces son rescates de libros que están en dominio público. Claro. A veces son algunos de aquellos libros que produjimos con Indie Libros, donde también trabajaba yo hace unos años, y los volvemos a poner, pero vale la pena darse vuelta. Hay autores Ahora, este importantes. Es un libro nuevo, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿por qué está gratis? Porque uno diría, pierde la empresa, ¿cómo es? Me parece que la idea es promover la lectura digital a largo plazo. Una apuesta a largo plazo. Sí, es una apuesta a largo plazo. Produjimos un montón, hicimos un libro sobre el Papa. Tenemos un poco de reflejo periodístico porque somos periodistas, entonces se estaba jugando el Mundial y de repente Argentina pasaba y nos miramos y dijimos, hagamos un libro sobre la selección. Y salimos a los 15 días con un libro. Claro. O sea, como los tiempos también son otros. Como si uno hubiera dicho, hagamos un suplemento especial. En un diario tenemos esa gimnasia. Entonces, somos periodistas de muchos años. Entonces, bueno, hicimos uno. Y después, un mes después, hicimos otro más pausado, también sobre la selección, pero más tranquilo. El primero fue Corrimos. Claro, tipo nota periodística. Un cierre, claro. Sí. Y bueno, hicimos uno sobre el Papa, hicimos uno sobre el golpe en Chile, que es el Tata Joffre, hicimos uno sobre el golpe en Uruguay. Distintos temas. Algunos así pegados a la actualidad y algunos no. ¿Y vos qué opinás, Patricia? ¿Se va a terminar el libro en papel o no? No creo para nada. No es cierto. Yo me parece que no creo para nada. Una cosa no quita la otra. Es como ocurrió con el cine y la televisión. Claro, algo así. O la radio antes. O la radio. Seguramente vamos a ser muchos lectores híbridos. Vamos a leer un poco y un poco. Es muy difícil regalar un libro digital. Vos para el cumpleaños no podés regalar un link a alguien. ¿Qué sé yo? No sé, pregunto. Y medio que todavía falta el envoltorio, el papel, qué sé yo. Es mucho más barato. Muchísimo más barato. Pero un libro sigue siendo un objeto pero sin lugar a dudas. Pero analizamos, los libros están caros. Las novedades... me dice, están caros los libros, usted recomienda libros, están caros. Es verdad. Mira, cualquier novedad, eso lo ven en cualquier librería digital y por supuesto también en Bajalibros, pero en cualquiera, vale 5 veces menos. 5 veces menos. Y menos, Depende que sea, hay unas diferencias impactantes. Claro. Pero 5 veces menos es normal. No, y bueno, lo que vos decís, los libros con los derechos ya públicos, hay muchos que están gratis, se pueden bajar gratis. Claro, porque ahí nosotros lo que hacemos es el trabajo de edición y de diseño, ¿no? Y se le pega una mirada, por supuesto, claro. Pero el texto... ya está disponible y al no haber gasto de papel, ni de distribución, ni de almacenamiento, eso se abarata mucho. Bueno, pero hay que tenerlo en cuenta, me parece. Es una manera, ¿no es cierto? Vos me decís a mí, yo leo todo así. Igual yo para trabajar me resulta muy cómodo. Yo lo marco, me quedan todas. Es que yo traigo las hojas, yo imprimo todo para venir acá. Yo soy del papel y moriré en el papel y me gusta el papel. Pero tal vez vayamos, que todo esto también puede democratizar, ayudar. Muchísimo pasa por el precio de los libros. Esta es una manera de acceder más barata. Bueno, acá tenemos libros de Orson Welles, de Virginia Woolf. Porque pensemos que derechos, dominio público acá son 70 años de la muerte del autor. Ya no es tan lejos, o sea, el siglo XX, ya hay autores del siglo XX. Ya están, claro que entonces uno entra y esos libros de los que siempre escuchó hablar, el fantasma de Canterbury, a ver qué era, puede entrar y mirar, y después vemos. Y además cuando entras en esa dinámica de que empezás a leer y querés leer más, y el libro digital, por la cantidad de libros que hay gratis y por los precios accesibles, hace que uno pueda consumir mucho más libros. Igual no es una batalla con el papel. Uno va a la playa y por ahí se lleva el librito que se puede llenar de arena, se tapa el sol. Por supuesto. Pero en los viajes es mucho más cómodo que viajar en el avión con los libros, el peso y demás. Es ideal, ¿no? Sí. Y tiene otras cosas que, vos sabés que entre las más importantes...
entre los más importantes lectores del libro digital están las mujeres mayores de 40 años, porque pueden agrandar la letra. Algo muy importante. Podés agrandar la letra, no es poco. podés ajustar el brillo, no tenés que prender la luz, entonces no tenés que despertar a nadie si querés leer a la noche. Es verdad. Y yo creo que mayores de 40 años también, no solo por eso, sino porque tienen tarjeta, porque ya se pagan con tarjeta. Y se pagan con tarjeta. Claro, bueno. Estos en general no se pagan, pero los que se pagan con tarjeta. Claro. Bueno, ya dijimos algo nuevo en el programa, porque acá, la verdad, alguna vez me pasó, pero hasta ahora, miren, los libros de los que hablamos hoy los tengo acá arriba. Acá yo siento que me falta. Pero nosotras venimos hablando muchas veces de esto, cada vez que nos encontramos. a mí me atrae ese tema, porque pienso, son las maneras, ¿no?, de acceso al libro también. Y me parece importante. Y me quedan las marcas, después en general el programa te las reúne, uno puede hacerse un archivito con todas sus marcas. Para eso ya hay que saber demasiado, yo me pierdo en el camino, pero algún día llegaré. Es más difícil que mandar un WhatsApp. Algún día llegaré. Bueno, gracias por haber venido. Y muy interesante el libro este sobre el 73, no nos olvidemos, porque todo el mundo está hablando de los 40 años de democracia y me parece fantástico, pero muchas gracias. También son 50 años del 73. Gracias a vos, yo creo que la gente que lo vivió se va a pegar un revival interesante. Y el que no va a descubrir que no estamos inventando el hilo negro ahora. El hilo negro ya se inventó hace algún tiempo. Exactamente. Digo una frase vieja. Ay, sí, bueno, hay mucha historia en la Argentina. Muchas gracias. Gracias a las dos. Nos vamos a un corte, enseguida volvemos. Bueno, ¿por qué escuchamos a Louis Armstrong? Vamos a hablar un rato de un grande del jazz. No, digo, alegrémonos un ratito. Sergio Pujol con nosotros, con grandes libros sobre música siempre. La mayoría. ¿Qué tal, Cristina? La mayoría. Tanto tiempo, recién nos acordábamos la última vez, viniste a hablar de Homero Mansi. De Homero Mansi con Horacio Salas y Horacio Ferrer. Te das cuenta hace unos cuantos años de esto, ya murieron los dos. Así es. Bueno, pero tenés libros también sobre Gato Barbieri. El año pasado publiqué una biografía de Gato Barbieri. Tengo varias biografías. Ahí no te invitamos, se nos escapó. Bueno, no importa, pero me invitaste con Satchmo, con Louis Armstrong. Sí, pero recordemos todas las que tenés, me interesa. Porque Mi primera biografía fue como La cigarra, biografía de Marilena Walsh, que me se reeditó en 2011. Después hice una biografía de Enrique Santos Discépolo. Por eso, vas saltando. Una biografía argentina. Sí. Después hice una biografía de Atahualpa Yupanqui, Oscar Alemán. Y ahora, Gato Barbieri, el año pasado, sí. Leandro Gato Barbieri. Y ahora Louis Armstrong. Es un libro muy diferente a los otros, bastante diferente a los otros, ¿no? Y bueno, tomás un personaje que es notable, porque uno dice es famosísimo Louis Armstrong, pero los chicos jóvenes, un alumno le preguntó si tenía algo que ver con el primer hombre que fue a la luna. Me preguntó si había algún parentesco y a partir de esa anécdota, de ese equívoco, en una de mis clases sobre historia del siglo XX en la Facultad de Periodismo, a partir de ese equívoco empiezo a reflexionar sobre el fenómeno de Armstrong y la singularidad de Armstrong, porque la discusión e intercambio que tuve con ese alumno versaba sobre el genio. Él, con argumentos, me dijo, bueno, en realidad Neil Armstrong fue mucho más importante para la historia de la humanidad porque fue el primer hombre que pisó la luna. No se puede discutir. Y el argumento mío es, bueno, el lugar de Neil Armstrong, sin restarle mérito, por supuesto, lo podría haber ocupado cualquier otro astronauta preparado por la NASA, porque detrás de Armstrong estaban los Estados Unidos en medio de la Guerra Fría, estaba la ciencia, la tecnología, ¿no? En cambio, detrás de Satchmo, nada, ¿no? Era un pobre chico que nació en un suburbio. Detrás de Satchmo, una sociedad racista, además, fuertemente racista y discriminatoria, como era la sociedad norteamericana a principios del siglo XX, no había nada. Él nació en un ambiente muy pobre, en New Orleans, en el barrio más pobre de New Orleans, y aprendió a tocar la trompeta en un orfanato, siendo un niño. Se crió en un orfanato. Fue casi un niño de la calle, lo crió su abuela, su madre ejercía la prostitución, él mismo lo reconoce en su primer libro de memorias, padre ausente. Y bueno, a partir de ahí una carrera extraordinaria, un ascenso vertiginoso a pura trompeta, digamos, a puro canto y a pura trompeta, ¿no? Entonces ahí es donde aparece la pregunta sobre las cualidades personales en un determinado contexto y en una sociedad en la que ya había nacido el jazz. Lo que pasa es que el jazz anterior a Armstrong es tan distinto al que él inventó o reinventó como fue el tango de la Guardia Vieja respecto a Gardel.
Claro. Gardel no inventa el tango, pero a partir de Gardel y a partir de Julio De Caro y otros músicos, el tango hace un giro hacia un lugar completamente diferente. Y con Armstrong sucede lo mismo, ¿no? De todas maneras, había gente que lo criticó como siempre. Nadie se salva de eso. Las críticas de Armstrong vinieron más por el rol que él jugó como afrodescendiente en la sociedad americana en un momento particular, años 50 y 60, cuando el movimiento de los derechos civiles cobra nuevos bríos, en un contexto político muy distinto al que le tocó vivir al principio de su vida. Sí. Entonces las críticas tenían más que ver con el lugar, el supuesto lugar de Tío Tom, en una sociedad Tío Tom, exactamente, claro, que el negro que divierte a los blancos, ¿no? Sí. Esa era un poco la Acá está muy contado la impugnación. El rol, por ejemplo, en el cine de Hollywood que tiene Armstrong, que lo llaman para las películas, pero siempre... Los papeles que menores estaban reservados para los negros americanos, para los afrodescendientes, sí, eran siempre subalternos, ¿no? Claro. Criado, cuidador de caballos, en un estudio. Yo recuerdo High Society, por ejemplo. High Society, o el entertainer, claro, el negro que viene a entretener a los blancos. Claro. Pero esas intervenciones de Armstrong, cantando y tocando su trompeta, duran apenas unos minutos y son fantásticas. Es decir, cuando aparece Armstrong nos olvidamos de Grace Kelly, nos olvidamos hasta de Frank Sinatra y Bing Crosby, ¿no? Que fueron sus contemporáneos. Estaban todos en esa película. Alta Sociedad se llamaba. ¿De qué año? Más o menos. 1954, sí. 54, la recuerdo perfectamente. Creo que hasta tengo el disco. Bueno, lo que le dio proyección internacional a Armstrong no fue solamente su genio jazzístico, haber inventado la figura del solista, haber sido posiblemente el primer músico de jazz con swing, el que le da sentido a la palabra swing, que es un término fundamental, seminal para el lenguaje del jazz, es Armstrong, sino además la facilidad con la que él se integra al mundo del espectáculo, el lugar que él ocupa en el mundo del espectáculo, ¿no? Eso le da una proyección internacional dentro de la cultura popular. Es un artista de la cultura popular, no es solamente un genial intérprete de jazz. Vino a Buenos Aires, estuvo acá. Popular. Estuvo en Buenos Aires en 1957. Actuó en el ópera, eso está en el libro. Actuó en el Teatro Ópera. Sí. Se encontró con los grandes músicos de tango, se quedó un par de semanas. Ah, tanto. Fue muy exitosa su actuación, y para los amantes del jazz tradicional fue una especie de revancha después de la presentación en el 56 de Dizzy Gillespie, porque otra de las cosas que se cuestionó de Armstrong es que cuando aparece el jazz moderno, cuando aparece Charlie Parker, aparece Dizzy Gillespie, Thelonious Monk, claro, él queda un poco como guardián de las tradiciones, ¿no? Fue revolucionario de joven y fue más conservador en términos musicales de grande. Ahora, vos en tu libro reivindicás la primera etapa de Armstrong, los años 20, 30, exactamente, hasta los 40, ¿no sé? Ese es el momento, digamos, rupturista, cuando él hace todas sus grandes invenciones, en los años 20 sobre todo, y primera mitad de los años 30. De cualquier manera, yo también reivindico al entertainer, también reivindico al gran animador, le dedico todo un capítulo. ¿Cómo no? Y creo que si mucha gente se acercó al jazz a lo largo de los años, fue gracias a Armstrong, ¿no? Yo tengo varias enciclopedias y libros sobre jazz, y los diccionarios y libros sobre jazz, la mayoría tienen la foto de Armstrong en la tapa, ¿no? Quiero decir, es de alguna manera el epítome de todo un género, él encarna todo un género, ¿no? Más allá de la enorme diversidad que plantea el jazz. Yo te diría que no todo el jazz está en Armstrong, pero Armstrong está presente en todo músico de jazz, y uno de los que lo reivindicó, que formó parte de esa legión de jóvenes revolucionarios que estaban creando una música nueva, fue Miles Davis. Miles Davis dijo en alguna oportunidad: nada que uno toque, ya sea clásico o moderno, está fuera de la órbita de Armstrong. Claro. Tiene algo de Armstrong en su génesis, ¿no? Cuando Armstrong canta con Ella Fitzgerald, por ejemplo. Bueno, esos discos son fantásticos. Ahí ya está absolutamente consagrado. Pero por favor, sí, y vos sabés que él inventa un estilo de canto, una técnica de canto que se llama scat, que es cantar con sonidos onomatopéyicos. ¿Sí? Reemplazar las palabras, ¿no?, por sonidos onomatopéyicos. Cuenta la leyenda que a él se le ocurre en una grabación de un tema, Heebie Jeebies, cuando estaban grabando, se cae la partitura tenía la línea melódica y la letra, y entonces le hace una señal al técnico para que siga grabando. Y entonces se empieza a improvisar sonidos, ¿no? Sí. Ella Fitzgerald es quien lleva esa técnica del scat a su lugar más alto.
Entonces, esos encuentros que produjo un gran productor de aquellos años, Norman Granz, son fantásticos. Son dos discos, ¿no? Son dos discos, son efectivamente. Fabulosos. Grabaron 3 discos, en realidad. Grabaron una versión de Porgy and Bess, sí, bueno, la ópera de famosa, Gershwin, ¿verdad? De Gershwin, sí. Sí, así que tuvo una enorme descendencia artística Armstrong, ¿no? Y Ella Fitzgerald empieza a cantar siendo muy joven y admiradora de Armstrong. Empieza es más joven que él. Sí, es más joven. Sí, era 14 años más joven. Yo creo que hay pocos dúos que lleguen al nivel Ese que dúo llegan. Es fantástico. Es algo extraordinario. Es fantástico. Me dan ganas de escucharlo ya, búsquelo. Es fantástico. Y viste que no siempre los grandes encuentros musicales son felices en términos artísticos. Ese lo es. ¿no? Pero es impresionante, se potencian los dos de una manera. Se potencian los dos, efectivamente. Hay temas chick to chick, por ejemplo. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Lástima que no tenemos acá música para poner. Yo tengo una gran admiración por Armstrong, pero aprendí muchas cosas leyendo este libro que la verdad que no tenía la menor idea. Bueno. Porque vos además explicás desde la técnica, ¿no es cierto? Yo soy historiador. El enfoque mío siempre es más de social, digamos. Hago una suerte de historia social de la música, pero estudié música y creo que no se puede escribir sobre música sin tener algún conocimiento del lenguaje musical, porque el lenguaje musical es producto también de un determinado contexto histórico, ¿no? Entonces siempre trato de lograr ese equilibrio en mis libros, ¿no? ¿En qué año murió Armstrong? Armstrong murió en 1971. Ya hace un montón, ya. Sí, y vivió las últimas décadas de su vida en realidad en Queens, en un barrio de gente trabajadora, un lugar muy humilde. Muy humilde. Debía ser recontra millonario, me imagino, a esas alturas. Sí, no sé si recontra porque, digamos, tuvo a su lado managers que se quedaron con algo más que un cambio a lo largo de su vida, ¿no? Eso pasó con muchos músicos negros en los Estados Unidos. Por supuesto tuvo un buen pasar, desde luego que sí. Pero la plata fuerte se la llevaban los otros. Sí, la plata fuerte se la llevaron los productores, los managers, los sellos discográficos, los dueños de los teatros, por lo menos hasta los años 60. Recién en los años 60 empieza a tener una situación económica un poco más holgada, ¿verdad? Pero de todas maneras se va a vivir a Queens. Se va a vivir a Queens y hay unas fotos que son realmente enternecedoras, que son conmovedoras, ¿no? Donde se lo ve ya grande, enfermo, sentado, grande para la época, tenía 70 años. Iba casi con el siglo. Un pibe. Iba casi con el siglo, sí. Sentado en la escalinata de su casa, conversando con niños negros, enseñando a tocar la trompeta, ¿no? Ese era su ambiente, ¿no? En ese sentido fidelizó su vínculo con los sectores populares norteamericanos toda su vida. Siendo una estrella global, siendo una estrella internacional, ¿no? Acá es lindo porque contás lo bueno, lo malo, está todo, ¿no es cierto? Sí, es un ensayo. Para alguien que escribe sobre música, hacer un libro sobre Armstrong es como para alguien que escribe sobre teatro, escribir un libro sobre Shakespeare, ¿no? Sí, es un desafío enorme. Entonces yo, por supuesto, evité hacer una biografía de Armstrong, ¿no? Hay varias y buenas. Hay varias y buenas. Yo lo que intento con este libro, que forma parte de una colección de la editorial Gourmet Musical. Sí, muy interesante. Vamos a decirlo escuchamos A, ¿verdad? Porque escuchamos A y tienen también Gourmet Musical, ¿eh? Sí, yo intenté hacer una suerte de militancia artística a favor de Armstrong y invitar a las nuevas generaciones a que se acerquen a su música. Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed, Stevie Wonder, todos ellos, Led Zeppelin, Troilo por Berti, por Eduardo Berti, y ahora por Sergio Pujol, porque escuchamos Es una hermosa colección. Muy linda. Sí, es muy linda y ya te digo, da la posibilidad de soltarse un poco en la escritura también. Hay en el libro, viste que hay algunas anécdotas personales, cómo me vinculo con su música. Con la música, que tu papá lo escuchaba. A través de mi padre, a través y que vos llegás a través del rock, decís. Yo llego a través del rock como la mayoría de mi generación. Llegamos al jazz, descubrimos el jazz en un sentido cronológico inverso, ¿no? Primero el rock y después el jazz. Claro, y después del jazz para llegar a Armstrong. Y después el jazz para llegar a Armstrong. En realidad, los discos de Armstrong estaban en mi casa desde que yo nací prácticamente, ¿no? Y al principio no le presté demasiada atención, empecé con el jazz moderno. Y cuando descubro la música de Armstrong, bueno, desde entonces me acompaña siempre, ¿no? Yo soy un consumidor omnívoro de música, escucho mucho jazz y escucho otros géneros musicales, pero la escucha de Armstrong me produce un regocijo, un estado de plenitud y de alegría que ninguna otra música me genera. Hay una radio ahora que se llama Blackie, es una radio directamente
de jazz. Es una muy linda radio dedicada Yo al la jazz. tengo puesta en el coche, la tengo puesta ahí. Y pasan a Armstrong todo el Sos tiempo. jazzera, Cristina. A mí me gusta mucho. Pues, podemos hablar de Sinatra, todos esos músicos, ¿no? Y Armstrong lo pasan muchísimo Sí, en Blackie. Lo pasan mucho. Entonces yo voy manejando muy contenta porque amo esos temas. Gracias por haber venido. Al contrario, Cristina. ¿Qué estás haciendo ahora? Muchas ¿Sobre gracias. quién vas a escribir? Ahora estoy haciendo un trabajo sobre tango. Estoy haciendo una historia general del tango desde los orígenes hasta la actualidad. Hay muchas, pero bueno, esta pretende ser una historia actualizada, escrita ahora desde la visión, desde la mirada que tenemos hoy sobre la música de Buenos Aires. ¿Y cuándo va a salir? No sabemos. Y estoy recién dando mis primeros pasos en el trabajo. A mí me lleva, este libro no, porque ya te digo, es un libro diferente, pero en general las investigaciones me llevan unos 2 o 3 años. Y bueno, es lo normal para hacer un trabajo serio, ¿no es cierto? Yo te agradezco la invitación y no quiero irme sin solidarizarme con todos los trabajadores de la televisión pública, que es fundamental para hablar de estos y de tantos otros temas. Yo he estado a lo largo de mi vida de escritor, he estado en muchos canales, pero mi mayor orgullo es haber participado en varios programas de la televisión pública. Muchas gracias, Sergio. Yo te iba a decir, cuando esté el libro de tango, venís de nuevo, pero no sé si vamos a estar. Si en estamos, algún lado vamos a estar. En algún lado vamos a estar. Pero estos sí. proyectos son para televisión pública, Totalmente. No son proyectos comerciales. Sí, sí. ¿Y sí? ¿Cuántos minutos hace que estamos hablando de Armstrong? ¿En qué otro canal yo podría hacer esto? Con todo respeto por los demás canales. No, la verdad que no. La verdad que no. Gracias por haber venido y me alegro de verte. Los años que nos conocemos, José. Hace muchos años. Muchos años. Se terminó el programa. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos. Buena semana para todos. Chao.